Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está? Muy Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo está? Hola, Maybe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va ahí? ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que les haya ido súper bien, que hayan recargado energías, que en este caso estén con todos los ánimos para seguir aprendiendo. Y además, en este caso, incluso de seguir desarrollando las actividades correspondientes en este caso y en este sentido, la asignatura en particular, ¿no? Medidas de su pleno conocimiento en este ciclo. Ya hemos observado varios temas bastante relevantes en relación a la carrera. Resulta esencial que todos y cada uno de ustedes vaya asimilando, comprendiendo y entendiendo estos contenidos. ¿Sí? ¿Alguien revisó el aula virtual? Sí, Ya. licenciado, hay una Sí, tarea. lice. Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, los que hayan visto, ya desde el día de ayer está habilitada la tarea, ¿no? Que en este caso no hay ningún tipo de problema. Eh, Desarrollen la tarea, ahí cuentan con la rúbrica, en la rúbrica correspondiente. En este caso, incluso también para la tarea, ya no puede ser solamente, bueno, transformen en PDF por el tema del tamaño, ¿sí? Pero ahí sí van a poder ocupar otro tipo de programas o aplicaciones para realizar en sí la infografía, ¿sí? Ahí sí pueden utilizar Pressing, pueden utilizar Canva, ¿sí? Ya eso queda a su consideración. Ahí hagan en la infografía con promos parámetros determinados. Como ya pudieron percatarse, tienen hasta el próximo domingo. Es decir, van a tener una semana para que cumplan con esta actividad. Tomarán en cuenta eso, muchachos, ¿sí? Como bien saben, ya estamos a puertas de finalizar el ciclo. Esta en sí es nuestra penúltima semana de clases, porque la próxima sería la última semana de clases y solo nos quedaría la semana de exámenes y de socialización de calificaciones. ¿Estamos? En sí, ahora sí, hemos cumplido prácticamente ya un 80% de la totalidad del ciclo, muchachos. ¿Sí? Por lo menos ustedes han avanzado y han cursado en este sentido ya un 80% del ciclo. En sí, tomen las precauciones del caso que siempre les he manifestado para que no tengan problemas, apuros o sustos después, por favor. Sí, verán que eso les he venido diciendo de forma permanente con el único propósito de que ustedes mismos no tengan problemas, ¿sí? O desenlaces lamentables, ¿no? Es decir, que en sí vayan a quedar supletorios o de igual manera que incluso vayan a perder en algún tipo de asignatura, ¿sí? Entonces, son cositas que en este caso resultan importantísimas para todos y cada uno de ustedes con el único propósito, la única meta de que puedan aprobar sin ningún problema, ¿sí? Así que estén pilas con las asistencias, estén pilas con las actividades, en sí en lo que nos corresponde a nosotros. Esta actividad ustedes saben que es importante también. Y de ahí las mismas actuaciones en clase van a ser las que complementen las calificaciones de lo que corresponde a trabajo. ¿Sí? Así que a poner de parte, muchachos, a seguirse preparando, a seguir cumpliendo con todas estas actividades, a seguir desarrollando todas las tareas, estudiando los test, con la única meta de que puedan aprobar sin ningún percance.
¿Qué más, muchachos? ¿Cómo han estado? ¿Alguna novedad? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, licenciado. Todo súper bien, dicen. Esa es Sin mente agua, dicen. positiva. Sin agua, ¿en dónde vives tú? ¿Vives en Quito, Leslie? En Quito, ajá, al sur de Quito se fue el agua por ese derrumbe de esa montaña y se dañó las tuberías y no, ya como 2 semanas ya no tenemos agua por acá. Mm. Horrible. ¿Y tú en Pero qué dijo parte que de iba a Quito venir vives, el Les? martes. Por el sur de Quito. Sí, sí, en el sur escuché que Tumbe. estaban Ajá. por el terminal. Mm. Sí, sí, escuché que estaba en el sur sin agua. Qué lamentable, esperemos que ya tomen medidas y acciones afirmativas y correctivas, en este caso también las autoridades correspondientes. Aunque yo, para serles sincero, al menos a mi consideración y percepción muy personal, el agua obviamente es importantísima, ¿no? Pero a mí más se me hacía complejo cuando no teníamos luz. Al fin y al cabo, el agua puedes ir a comprar en la tienda, por lo menos, pero sin luz, en cambio, a veces se complicaba absolutamente todo. Pero no, no, yo sé. En este caso, debemos tomar en cuenta que por algo son servicios básicos, ¿no? En sí, se requieren para la subsistencia humana en este caso. Así que el agua, obviamente, también es totalmente esencial. Así que esperemos que ya se vaya solventando ese tema, Les, ya que vayan volviendo a la normalidad. Y de igual forma, este tema del medio climático todavía nos sigue repercutiendo. Miren, en Guaranda estábamos con unos soles caniculares ya increíbles que parecía el desierto. Y el día de hoy está haciendo un frío como no se imagina. Entonces no quedamos de nada. Ayer incluso, si no estoy mal, hasta llovió. Entonces, miren, no tenemos nosotros ya una estabilidad climática y en este caso también a veces pasa factura, ¿no? Cuando se agravan estos temas, ¿no? Entonces, por eso mismo yo, como les he dicho, todo en la vida tiene que ser equilibrado, ¿sí? Absolutamente todo debe tener un equilibrio. Todo en exceso es malo, ¿sí? Si hacen mucho ejercicio, también se van a enfermar, ¿sí? Pero si no hacen nada de ejercicio, también se van a enfermar. Si comen demasiado, se van a enfermar. Pero de igual manera, si comen muy poco, les va a suceder lo mismo. Si se dan cuenta, todo en la vida requiere de un equilibrio. Todo en la vida. Y de hecho es así, es una regla general. Todo en equilibrio es aceptable. ¿Sí? En este caso son cositas que sí debemos tomar en consideración. Por eso yo sí digo, esta regla cabe para todo. Sí, para todo. Entonces, ahorita también los excesos del ámbito climático, excesos de ciertos entornos en los que nos desarrollamos, llegan a repercutir. Porque miren, antes nos estábamos muriendo de frío, ¿verdad? En cambio, hay otros días en los que ya nos estamos por poco secando. Y no sé si han visto que, si no estoy mal, en Europa y creo que también en Estados Unidos está existiendo eh, climas demasiado exagerados y extremos en relación al calor, sofocantes, que incluso habían provocado muertes de las personas. Entonces, esto es lo que provoca también muchas situaciones y circunstancias apremiantes, en este caso. La naturaleza tiene más fuerza y más poder de la que podemos imaginar. Sí es a lo que siempre debemos tenerle respeto, ¿sí? Pero muy bien. Pobre Les, ya una semana sin bañarse, dice. Ya ni más. No, mentira. Ya. Pero bueno, espero que todos estén bien, que todos se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a seguir desarrollando los temas que nos corresponden y nos competen en relación a la asignatura. Eh,
Bueno, en este caso, a ustedes ya les han informado que las actividades que están planificadas y ya en este caso quedaron en stand-by por diversas circunstancias. Creo que ya jugaron las finales, creo que ya estaban campeones del torneo que se organizó, pero de ahí en sí las otras actividades como las mingas que restaban en ese sentido quedaron suspendidas. Eh, Algo que me estaba olvidando. Estarán pendientes porque ya ahorita estamos ya a vísperas de finalizar el ciclo. Ustedes por lo general tienen que hacerse unos exámenes médicos para las matrículas. Sí, estarán pilas en eso. En ese sentido, ya nosotros no nos encargamos de ese tema. Sí, son planificaciones que las desarrolla de forma directa lo que corresponde a bienestar estudiante universitario. ¿Sí? Supondría que ya les deben de emitir ellos también los cronogramas pertinentes para que puedan cumplir con este requerimiento. Pero sí es más importante adelantarles este particular también, ¿sí? Porque es uno de los requisitos para que puedan matricularse. Justamente hoy un curso me recordó este particular que se me ha pasado por alto, ¿sí? Así que con todo, si es que ya sé algo, si ya pregunto, me dan algún tipo de información en relación al cronograma, porque por la cantidad de estudiantes, ustedes se imaginarán cómo es el tema, ¿no? Y por ende suelen realizar un cronograma por carreras y cosas por el estilo. Entonces, bien que me pusieron al tanto de este particular en un curso y que me lo recordaron, y yo voy a tratar de hacer las averiguaciones pertinentes para también darles cualquier dato que les vaya a servir en este ámbito. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Alguna inquietud? Todo entendido, todo claro, perfecto. Como siempre, para mí es un gusto, un placer y un privilegio volverles a ver. Se nota que les ha ido bien. Les veo con energía, les veo animados, felices de eso. Así tienen que estar siempre, ¿no? Así tienen que manejarse y desenvolverse siempre. Perfecto. Muy bien, en este sentido, vamos a realizar los registros correspondientes para poder desarrollar la clase sin ningún tipo de pendiente en este caso, ¿no? A ver, estarán atentos a la lista, muchachos. Muy bien. A ver, dice Abigail Avero, Presente, Ronald Agualongo, Presente. Britney Aguiar. presente, Carelis Almache, presente, Nel Valqui, presente, Licia Angulo, Clever Arias, Presente. Tania Ucatoma, presente, Leonela Bonilla, presente, Andrea Bonilla, presente, Lady Cando, presente, Alex Carrasco, Presente, licenciado. Mariana Castillo, presente, licenciado. Heidi Ceballos, Presente, abogado. Melanie Cueva, Presente, abogado. Norma Cuji, Presente, abogado. Daniel Charihuamán, Presente, abogado. Ángel Chela, Presente. Tatiana Chimbo, Presente, buenas tardes. Kateri Chukuyán, Presente, abogado. Carol Estrada, Presente, abogado. Milton Flores, Damaris Gallo, Presente, abogado. Dani Ganán, Presente, abogado, buenas tardes. Diego Gavilanes, Retirado. Maybelline Gaibor, Buenas tardes, abogado. Presente. hola Maybel, Alexis Getial, Kimberly Huachambala, Buenas tardes, abogado. Presente. hola Kimber, ¿cómo estás?
Luis Guamán, Presente, buenas tardes, abogado. Dana Huaraca, Presente. Alejandro Herrera, Buenas tardes, abogado presente. Leslie Isa, Presente. Estefano Lanche, Presente, abogado. Fátima Liscano, Presente, Lisa, buenas tardes. Vivia Liscano, Presente, abogado, buenas tardes. Alanis López, Presente. Richard López, Presente, abogado. Tatiana Lombi, Presente, abogado. Madeline Yambo, Presente, abogado, buenas tardes. Amy Yumiguano, Presente, abogado, buenas tardes. Wellington Mendoza, Presente. Nicole Mozo, Presente, Lisa, buenas tardes. hola, Lilibet Mullo, Presente, abogado, buenas tardes. Camila Muñoz, Christopher Pante, Buenas tardes, abogado. Presente. Daisy Ramírez, Presente, abogado, buenas tardes. Mayra Rea, Presente, abogado, buenas tardes. Daniel Reino, Katy Remache, Presente, abogado. a ver, Josué Remache, Alison Rodríguez, Presente, abogado, buenas tardes. hola, Nayeli Román, Presente. Iván Rumiguano, haberles retirado. Karina Saltos me pidió permiso con permiso. Ángela Sangucho, Presente, buenas tardes. Yamilet Tarco, Presente, buenas tardes. Lisbeth Toaza, Presente, abogado. Mauricio Duberlip, Presente, abogado. Torres, Brittany Troya, Presente, abogado. Angelo Tualombo, Presente, abogado. Leslie Vaca, Presente. Rosa Yancha, Presente, abogado, buenas tardes. Shirley Yepes. Presente. Perfecto. Están con falta Lisset Angulo, Milton Flores, Diego Gavilanes, Alexis Getial, Camila Muñoz, Daniel Reino, Josué Remache e Iván Rumiguano. Última Abogado, vez, disculpe, ese le fue el internet al compañero Flores. Dice que por favor le deje ingresar. se le fue el internet. Son Sí, las 4:30. que sí estaba conectado, me dijo. Listo. No puse el tiempo. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde. Déjeme verificar, el 21 de julio. Perfecto. Listo. Vamos a continuar, muchachos. Muy bien. Entonces, como ya hemos venido hablando y hemos venido tratando sobre temas importantísimos que les conciernen a ustedes, en este caso, en calidad de estudiantes de criminalística, es importante que sigan asimilando y comprendiendo de manera total y absoluta todos estos contenidos que hemos venido viendo, ¿sí? Justamente en la clase anterior nosotros ya estábamos hablando sobre lo que corresponde en sí a pasos dentro de la investigación criminal. Estábamos hablando y estábamos profundizando también en lo que corresponde, en lo que concierne a, a la fijación del lugar de los hechos, ¿no es cierto? Que ahora ustedes ya conocieron el por qué resulta tan esencial, tan importante, tan indispensable saber qué es todo lo que corresponde en sí
a la fijación del lugar de los hechos y también todas las actividades y pasos que tienen que venirse cumpliendo de forma progresiva en relación al mismo. ¿Sí? Resulta esencial que ustedes vayan adoptando esta información y que la vayan comprendiendo, porque yo, como se lo he dicho de forma reiterada, no es que solamente en este caso ustedes van a conocer o que solamente en este ciclo van a requerir de esta información o de estos contenidos, sino que al momento de ustedes ejercer ya en el ámbito profesional las diversas actividades, pasos, procedimientos que les corresponden, deben saber y conocer todos estos procesos que forman parte esencial de la investigación criminal. ¿Sí? Por ello resulta tan importante y tan fundamental, tan básico, ustedes vayan tomando en consideración, asimilando todos estos contenidos. En sí, es por ello que en la presente semana nosotros vamos a tratar de forma directa en lo que respecta a la colección de evidencias físicas, ¿sí? El suministro de evidencias físicas al laboratorio y las fases de la investigación criminal. ¿Qué nomás creen ustedes o consideran que forma parte de la colección de evidencias físicas? A ver, Abigail. Sería el recolectar y documentar las pruebas. No, Alex Carrasco. Lo que es el levantamiento, el embalaje y el etiquetado. Exactamente, exactamente. Bien, Alex. Perfecto. Entonces, miren, ya tenemos la idea clara, ¿no? Y qué bueno, chévere, Alex. Eso me gusta. Eso demuestra que están aprendiendo, ¿no? Muy bien. En sí ya sabemos que forma parte de la colección de evidencias físicas, ¿no? Muy bien. En este sentido, vamos a ir analizando, vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos que, como les manifestaba, son esenciales dentro del aprendizaje, el conocimiento de cada uno de ustedes dentro del ámbito de la investigación criminal en relación estricta a la criminalística. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr? Nosotros vamos a conocer los procedimientos determinados y establecidos para realizar la colección. Levantamiento, embalaje, etiqueta forman parte de la colección. Conforme las directrices, normativas y pasos correspondientes con la finalidad de no contaminar dichas evidencias de indicios que en lo posterior serán los medios sustanciales para poder conocer los elementos que formaron parte del lugar del supuesto delito y que en sí va a ser el medio que nos va a llevar o nos va a conducir al descubrimiento de la verdad. ¿Sí? Por esta misma razón, resulta tan necesario el ir adoptando conocimientos, en este caso en el ámbito práctico, ¿no? Que requiere de su total comprensión y asimilación de de todos estos procedimientos que forman parte de las actuaciones, de las actuaciones afirmativas que van a tener que desarrollar cada uno de ustedes al momento de proceder ya en el ámbito profesional. ¿Sí? Colección de las evidencias físicas. En este caso, ya nos estaba manifestando Alex, ¿no? Ya nos lo estaba manifestando Alex. Ya. Que como ya ustedes han comprendido, y de hecho, como ya lo hemos hablado, esta colección está contenida a través de tres operaciones que resultan fundamentales al momento eh, de la investigación criminal. En este sentido, vienen a ser diligencias como preparatorias, no prácticas, preliminares dentro de esta investigación criminal. Para no alterar las huellas y conservarlas que están.
Se indican algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de conservarlos primitivamente como las dijo el autor, después de la consumación del hecho que se investiga. ¿A qué se cree que se refiere con esto de conservarlos primitivamente? A ver, Araceli. A que no sean contaminados, me supongo, para que estén inmóviles en esa parte y que nadie pueda alterarlos. Ya, sí, no. Cuando hablamos en este sentido, cuando se manifiesta en la conservación primitiva, vendría a ser que se encuentren, como lo manifestó Araceli, tal y como se desarrollaron y fueron dejados al momento del cometimiento del delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso van a ser elementos de convicción que no han tenido ningún tipo de contaminación, destrucción, deformación o en este sentido incluso hasta que han tenido algún cambio, ¿no? Y que por ende van a permitirnos a nosotros llegar a tener, en este caso, resultados objetivos sobre lo que estamos investigando, ¿sí? La colección de indicios se efectúa después de haber observado y fijado el lugar de los hechos, como lo estábamos hablando en las clases de la semana anterior, ¿recuerda? Que por lógica debíamos nosotros en primer lugar fijar todos estos elementos en el lugar de los hechos para de forma posterior poder realizar el levantamiento, ¿no? Porque en ese sentido nosotros ya vamos a tener la constancia de en dónde estuvo cada cosa, ¿sí? Y por esta misma razón se lleva a efecto de tres operaciones fundamentales, dentro de las cuales nosotros ya hemos hablado, ya las hemos tratado, pero ahora vamos a profundizar incluso un poquito más para que tengan una comprensión más clara y precisa acerca de cada uno de estos puntos que, como ya lo sabemos, son bastante elementales. El levantamiento. Arburola en este caso plantea que el levantamiento es aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso, ¿sí? Es decir, tomar, ¿sí? Valga la misma palabra y el significado de levantamiento. Es levantar estos elementos, estos indicios, estas evidencias, estos rastros que fueron encontrados y hallados en el lugar de los hechos, ¿sí? En el sitio del suceso o en la escena del crimen, dependiendo de cada uno de los casos y las circunstancias correspondientes, ¿sí? En sí, el levantamiento corresponde al manejo inadecuado, bueno, mejor dicho, el manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación. Que esto es algo lo que veníamos hablando desde hace rato, ¿no es cierto? Que más que nadie más que ustedes ya deben tener clarísimo esto. Cuando realizan un procedimiento de manera errónea, sin tomar las precauciones del caso, ¿sí? Sin utilizar los equipos necesarios, sin ocupar los instrumentos requeridos de la manera en la que corresponden, ustedes van a ser los causantes de contaminar los elementos, indicios, evidencias o rasgos, deteriorarlos o incluso a llegar a destruirlos, ¿sí? Siendo esta la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué será y por qué impedirá ya la labor del examen en el laboratorio? A ver, Araceli, de nuevo. Porque ya están contaminados y ya es una invalidez para poder analizarlos. Ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya en este caso incluso nos van a dar o nos van a reflejar resultados ajenos a la realidad, ¿no es cierto? Nos va a distorsionar el direccionamiento adecuado en lo que corresponde a la realidad, ¿sí? Razón y circunstancia
por la que en este caso ya va a impedir que se desarrolle un examen con carácter técnico-científico en el que podamos obtener resultados adecuados, resultados reales, resultados objetivos del análisis y estudio de estos elementos de convicción, de estos indicios, de estas evidencias, de esto, ¿sí? Por esta razón, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, se realizará con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias. Que esto es lo que yo les he venido manifestando de forma permanente. Ustedes tienen que aprender a desarrollar cada uno de estos pasos de manera técnica. ¿Sí? No pueden realizar acciones, en este caso, que puedan repercutir o puedan comprometer estos elementos o estas evidencias, estos indicios que resultan tan esenciales para descubrir la realidad de los hechos en consideración directa a un delito, ¿sí? Entonces, por eso mismo resulta elemental que ustedes sepan proceder. ¿Estamos? En este caso, vamos a establecer algunas reglas fundamentales que son relacionadas con el manejo de la evidencia física y que todo investigador debe tener siempre en mente, ¿sí? En este caso, levantar toda evidencia física siendo preferible pecar por exceso que por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Y es en sí, les comento que yo tengo una perspectiva, en este caso, que concuerda con este punto en particular. Yo, por lo general, siempre prefiero que algo me sobre a que me falte. ¿Sí o no? ¿Qué preferirían ustedes? ¿A que algo les sobre o les falte? ¿A qué son? Y en este caso, créanme que esto aplica para todo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere en este caso? A que ustedes recaben todas las evidencias o elementos físicos que encuentren en el sitio del suceso. ¿Por qué? Porque muchas veces el excluir algún tipo de elemento, por más pequeño, minúsculo que sea, puede ser el medio por el cual nosotros hayamos dejado pasar por alto algún tipo de direccionamiento que nos hubiese sumado dentro de la investigación. ¿Sí? Por eso es más práctico y resulta mucho más esencial en este caso que se tomen las consideraciones pertinentes en relación a cada uno de estos procedimientos. Deme un momento. Cierra la puertita. Muy bien, entonces muchachos, en este caso, otro punto elemental dentro del ámbito práctico de la criminalística corresponde y concierne ¿a qué? A manejarla solamente lo estrictamente necesario
a fin de no alterarlo, contaminarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso las evidencias, indicios, elementos recabados en el lugar de los hechos en la escena del crimen no deben ser manipulados en exceso porque pueden provocar algún tipo de cambio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pueden llegar a provocar algún tipo, incluso hasta de destrucción, dependiendo de la integridad física de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, aquí también con esto, ¿qué precautelamos? Que no vayamos a alterar estos elementos, estos indicios, estas evidencias, o mucho menos a llegar a contaminar. ¿Sí? Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso. Punto importante, aquí también. Recuerdan que yo en las clases anteriores les había manifestado que para que ustedes cumplan con las actividades y procedimientos correspondientes en el ámbito investigativo, utilizan instrumentos, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Si ustedes en este caso no les dan el debido mantenimiento, limpieza y cuidado a los instrumentos que tal vez ya fueron usados en otra escena del crimen o en otro lugar de los hechos diferentes, van a poder y van a correr el riesgo de ¿qué? De contaminar la evidencia, ¿verdad? ¿No es cierto? Por eso incluso deben tener hasta mucho cuidado al momento de utilizar estos instrumentos en, en los procesos investigativos, en los procedimientos correspondientes de la investigación criminal. Levantarlos por separado, evitando mezclarlas. En este caso también corresponde al mismo propósito. Cuando nosotros levantamos los indicios, rastros, evidencias, ¿sí? Elementos físicos recabados en lugar de los hechos, debemos individualizarlos. ¿Por qué? Porque incluso la mezcla, el contacto entre los diversos elementos, entre los diversos indicios, entre los diversos rastros, podrían llegar a contaminar, a destruir o en este caso incluso a alterar este tipo de elementos de evidencias. Marcarlos en sitios que no ameriten estudio ulterior, ¿sí? Que en este caso de igual manera identificar la escena, ¿sí? Y de igual manera establecerlos de forma adecuada y concreta. Embalarlo individualmente procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza. Obviamente, el embalaje, como ya vamos a ver a continuación, corresponde a la protección de este tipo de elementos de indicios, pruebas, rastros, ¿sí? Dependiendo de qué, de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? De su estructura, de cómo está contenido, de incluso hasta de los mismos materiales que en sí forman parte de estos cuerpos, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se vayan a destruir o para que no se vayan a contaminar. Perfecto. Tomando todo esto en consideración, vamos a proceder al siguiente paso, que como nosotros ya bien lo conocemos, todo corresponde a un sistema debidamente articulado, a un sistema que es debidamente congruente, un paso con el otro. Nosotros al realizar el levantamiento respectivo de este tipo de elementos e indicios, cuando hablamos de embalaje, nosotros estamos hablando y estamos tratando de forma directa a esta maniobra que se realiza con el propósito de guardar, inmovilizar o lograr la protección de los indicios. ¿Sí? Es decir, en este caso va a ser el medio protector que vamos a aplicar y a utilizar con el único propósito de que estos elementos no vayan ni a alterarse, ni a destruirse, ni a contaminarse. El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la integridad del elemento probatorio. ¿Sí?
Y por tanto, después de haber levantado los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminación y ni alteración al laboratorio y los resultados de sus análisis sean auténticos y confiables. En este caso, nosotros a través del embalaje vamos a proteger que las evidencias que recabamos en la escena permanezcan ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que yo qué sé, si levantamos un vaso de cristal y se encontraba una huella dactilar, esa huella permanezca intacta, ¿verdad? Sin que vaya a ser destruida, sin que vaya a ser modificada o sin que vaya a ser alterada. Y que con ello, cuando la remitamos al laboratorio correspondiente para los análisis y estudios pertinentes, podamos obtener resultados que sean auténticos, confiables y objetivos. Para ello, nosotros contamos con dos componentes importantes en relación al embalaje, ¿sí? Uno que corresponde al embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de contaminación, derrames y pérdida de características de interés desde el punto de vista pericial, es decir, a las evidencias contundentes, ¿no? Como el ejemplo que les planteaba, se encuentra un vaso en el que se ha podido encontrar una huella dactilar. Yo voy a tratar de proteger esa huella dactilar, ¿no es cierto? Para que no vaya a destruirse. ¿Por qué? Porque si viene otra persona y pone su dedo encima de la huella, ya la va a destruir o la va a modificar o la va a alterar. Y eso va a provocar que en sí los resultados posteriores ya sean inválidos, ¿sí? Para que se nulite, quede nulitada esa evidencia de ese elemento con el que se contaba. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, será el embalaje final, el cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar su integridad legal del indicio, ¿sí? En este caso es otra protección que se llega a dar a este tipo de elementos con el propósito de que permanezcan en sí estos indicios. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando su alteración, sustitución o extracción. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros hablamos en este sentido de la operación sellado del embalaje externo, este tiene que realizarse con una cinta adhesiva que permita escritura sobre ella colocada en cada una de las aberturas del recipiente, bolsa, caja, sobre, etcétera, que lo llega a contener. Por eso mismo, como les manifestaba, dependiendo de el elemento, del indicio, del rastro, ¿sí? De la integridad física de estos elementos, van a requerir de cualquiera de estos medios para que, para embalar este indicio, ¿sí? Sobre la cinta se debe establecer el nombre de la persona responsable del levantamiento de la evidencia. ¿Por qué creen que es importante eso? ¿Por qué creen ustedes que es importante? A ver, Maybe. Porque en caso de dudas o errores como la contaminación de las evidencias se puede identificar quién manipuló los indicios. Ya, pero ¿y qué repercute en ese sentido? Leslie. Por lo de la cadena de custodia, Ya, bien. Muy bien, Les. Exactamente, ¿no es cierto? Incluso, ¿por qué? Por el mismo hecho de la determinación de responsabilidades, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque, muchachos, si ustedes, en este caso, llegan a cometer algún tipo de error, dependiendo de las circunstancias, de los medios, en una investigación criminal, ustedes pueden ser sancionados, en este caso, en primer lugar, administrativamente, o incluso pueden ser sancionados penalmente, ¿sí?
por el mismo hecho de que incluso pueden llegar a ser hasta vinculados dentro de un proceso penal. ¿Sí? Entonces no es que es una labor muy superficial o irrelevante. De hecho, todo lo contrario. Si ustedes no realizan un buen trabajo, incluso pueden tener repercusiones penales. No sé si ustedes se han percatado o han visto las noticias. De hecho, en casos importantes como los de, en este caso, de metástasis, o en casos en los que tenían relación directa con grandes narcotraficantes, misteriosamente desaparecen evidencias. ¿Se han visto eso? O que misteriosamente se destruyen, o que misteriosamente han sido manipuladas este tipo de elementos de evidencias. Cuando se llegue a determinar la responsabilidad, en este caso, de los mismos peritos en el cometimiento, en este caso, de este tipo de actividades, están obstruyendo la justicia, ¿verdad? E incluso pueden, como les manifiesto, ser sancionados penalmente, ¿sí? O incluso vinculados a un proceso penal. He ahí la importancia de que sepan manejarse en este caso con responsabilidad. Se debe hacer de forma escrita que la atraviese y que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje. ¿Por qué? Les explico. Esto es importante por el mismo hecho de que para que puedan llegar a abrir, a manipular, a tocar, a cambiar o incluso a extraer este tipo de elementos, de forma obligatoria van a tener que romper la cinta, ¿sí o no? Y una vez abierta, ya no la van a poder dejar íntegra o intacta, ¿verdad? Entonces, ese también es un medio de seguridad, ¿sí? Por eso es importante como medio de seguridad colocar esta escritura sobre el trozo de cinta adhesiva transparente, de modo que la escritura quede protegida de factores externos, incluso también que la puedan dañar y que puedan asegurar el empaque y no pueda ser violentado en este caso. Que en este caso, cuando hablamos de forma directa al etiquetado, corresponde a la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir, individualizándolos y adjuntándoles una etiqueta que mencione lo siguiente. El número de acta o averiguación previa. Aquí en este caso, la figura legal correspondiente es investigación previa. ¿Quién es el titular de la acción pública en el Ecuador? Maybe. La fiscalía. Exactamente, muy bien, May. Sí, felicidades, May. Ya cumpliste las 5. Me ha sorprendido. Y literal les juro que a mí sí me llega de satisfacción que personas que no hablaban ni hablaban en el primer parcial, ahora ya están alcanzando todas las actuaciones. Felicidades, May. Y así están muchos también. Qué chévere. Eso me permite ver que están, uno, aprendiendo, dos, que también les está gustando la carrera, y tres, que ya se están interesando más, ¿no es cierto? Qué bueno, me alegro mucho. Qué chévere. Perfecto. ¿Qué pasó, Norma? No, Lice, se me puso el... Ya. Pero también Bueno, podría ser al organismo de investigación judicial del GOR, no. ¿o no? O eso es más netamente cuando ya se traslada el... A ver, Normita, te aclaro. El titular de la acción penal pública es la fiscalía. El fiscal es el que dispone al personal de investigación que realice las diligencias correspondientes. Él es el que direcciona la investigación de la policía judicial. Ahí sí me hago entender, ¿ya? Para que les quede más claro. Muy bien. De igual manera van a tener que establecer el lugar de los hechos, ¿sí? El lugar en el que ustedes encontraron eh, cada elemento. La hora de intervención en la que se realizó el levantamiento.
Eh, Deme un segundo. Está con el micrófono apagado, abogado. Perdón, y yo hablando solito como loco. Mil disculpas. Ya, entonces en este caso, también como les decía, van a tener que agregar la hora de intervención, es decir, a la hora que realizaron el procedimiento respectivo. ¿Sí? Perfecto. La clase de indicio. En este caso depende al tipo de elemento o clase de indicio de evidencia recabada en el lugar. Las huellas o características que presenta, las particularidades o especificaciones que llegaron a encontrar ustedes en este caso en algún elemento. ¿Sí? Vuelvo aquí, pongamos el punto de ejemplo que les manifestaba. Se encontró, se recabó presumiblemente una huella dactilar en la copa de vidrio que se encontraba en el velador junto a la cama, en la habitación de donde se encontró el cuerpo. Ya, pum. Van a establecerse las particularidades que en este caso llegan a tener, ¿no? En este sentido también, la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y que lo suministró al laboratorio. Por lo mismo que ya lo dijo la ley, ¿no es cierto? Por el hecho de determinaciones de responsabilidad y la cadena de custodia. Porque cuando se llega a vulnerar o se llega a romper esta cadena de custodia, esas evidencias o esos elementos se nulitan, quedan invalidados. Incluso van a ser excluidos de los elementos probatorios o de las consideraciones pertinentes del administrador de justicia al momento de resolver. ¿Sí? En síntesis, el etiquetado tiene como función principal individualizar e identificar al indicio. Muy bien. El suministro de la evidencia física al laboratorio. El transporte o suministro de las evidencias físicas al laboratorio se deben realizar bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, pérdida, deterioro o contaminación de las mismas. Vuelvo a nombrarle a la LES lo que nos manifestó, la cadena de custodia. Porque aquí debemos tomar un punto importante. Si Maybe lleva en sí un indicio que tiene roto ya el embalaje y el etiquetado, y Leslie le receta este tipo de elemento, ¿sobre quién creen que va a caer la responsabilidad? Maybe. Sobre el eje, porque cuando si recibí eso debería haber puesto más que sea en observación. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso es súper delicado este tema de la cadena de custodia. Y aquí incluso ustedes corren riesgo, ¿sí? Si la lees por buena gente, dice, no, no, yo te recibo y recepta a través de la cadena de custodia estas evidencias físicas alteradas, la responsabilidad ya no va a ser de la MEIR, porque ella va a decir, no, mire, aquí tengo yo mi justificativo en el cual realicé la entrega de estos indicios y de estos elementos en legal y debida forma. ¿Sí o no? Y la MEIR se va a lavar las manos y lamentablemente la LES va a tener la responsabilidad sobre dicha evidencia. El mismo caso, justamente, excelente, MEIR.
lo que nos manifestaba la Maybe. Si Maybe va a entregar el indicio, la evidencia, con un embalaje roto, un etiquetado que ya ha sido vulnerado, la ley va a decir, no, yo no te acepto en este caso este elemento. Y de ser el caso, lo que va a tener que hacer Les es lo que nos dijo la Maybe. En observaciones va a anotar. El indicio ha sido, al momento de ser entregado, se encontró con el embalaje destruido. De igual manera, en el etiquetado se logró observar que el mismo había sido abierto o vulnerado. ¿Sí? Punto. Por lo que posiblemente existan alteraciones en el elemento o evidencia. ¿Qué está haciendo en este caso la ley? Blindándose ella, ¿no es cierto? Protegiéndose ella, porque como les digo, todo este procedimiento tiene responsabilidad, contiene responsabilidades. Y las responsabilidades son muy delicadas en este ámbito. Por eso lo más que seguro, lo más recomendable para el envío de una evidencia es que sea el propio personal que investigue el hecho el que se encargue de el que se encargue de trasladarlas al laboratorio. Es importante que no se envíe el mismo bulto indicios que corresponden a más de un caso, ya que estos pueden ocasionar inconvenientes como mezclas indebidas de indicios. Sí, si yo mando un indicio que no corresponde a ese delito o a esa escena del crimen, va a provocar incluso confusión, ¿verdad? O también además posiblemente contaminación de los mismos datos de indicios y en este caso va a repercutir de forma abismal dentro del desenlace de dicha investigación. Las fases de la investigación criminal. Las fases de la investigación criminal son las siguientes. Un conocimiento del hecho, que puede desarrollarse a través del ciudadano o la autoridad, como ya lo vamos a ver. Comprobación del hecho, por lo común a través del personal policial, que es en este sentido, es lo procedente, es lo legal, de hecho. Diligencias preliminares y posteriores al hecho, que es desarrollado por grupos interdisciplinarios, que aquí ya entran todos los que forman parte de este grupo de investigación. El fiscal, ¿sí? Los investigadores, los criminalistas y los técnicos. La formulación de las hipótesis desarrolladas por el grupo interdisciplinario. ¿A través de qué creen ustedes que van a formular hipótesis de este grupo interdisciplinario? ¿A través de qué creen que ustedes que pueden llegar a crear hipótesis? A ver, Lili, ve. A través del tipo de indicios que se encontraron en el suceso. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si yo entro en una escena del crimen y encuentro un cadáver, y encuentro en este sentido, una vaina percutida a 2 metros del cadáver, ¿sí? Y encuentro un arma de igual manera ahí. ¿Qué me hace suponer a mí? Que puede haber sido tal vez un suicidio o un asesinato, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy realizando el planteamiento o la formulación de una hipótesis, de una proposición, que obviamente va a tener que ser verificada y corroborada de forma posterior. Planeación de la investigación. Recordemos que cuando nosotros hablábamos incluso de las características de la investigación criminal, nosotros debemos coordinar, debemos planificar, ¿verdad? De forma ordenada las actividades que van a ser desarrolladas en relación estricta a la escena del crimen en lugar de los hechos que se van a investigar de conexión directa al presunto delito, ¿no? Ya, entonces la planeación de la investigación. Yo le voy a decir a Les, tú vas a realizar la protección en lugar de los hechos. Maybe, tú vas a realizar el levantamiento de evidencia. En primer lugar, determina ubicación a través de la inspección ocular técnica, la ubicación de elementos de convicción. Sí, Normita va a realizar el levantamiento de los indicios. Sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy planificando, ¿no es cierto? Estoy planeando qué va a hacer quién. ¿Sí?
Y en este caso, permite que se manejen de manera mucho más ordenada y organizada también. ¿Ya? La recopilación, obtención de la información que corresponde a los investigadores, fuentes de información e investigadores, manejo de informantes de investigadores, en este caso es otro tipo de elementos o evidencias, sí, esto no corresponde a la criminalística en particular, las de entrevistas también desarrolladas por expertos, y aquí tenemos el análisis de la información. ¿En dónde creen ustedes que se realiza este análisis de la información? A ver, Dani Ganán. En los laboratorios. Exactamente, ¿no es cierto? Pero hablemos con propiedad. En la criminalística de laboratorio. Sí, ya, perfecto. La esquematización de relaciones, grupos interdisciplinarios de investigadores, es decir, cuando todos los informes, las conclusiones de las que se han llegado, se consolidan, ¿no? ¿Para qué? Para conocer y descubrir la realidad de los hechos. Informe de expedientes que ya corresponden de forma directa a ser remitidos a la autoridad competente para que administre justicia, ¿sí? Y que pueda realizar una resolución, emitir una sentencia de manera sustentada y motivada a través de estos informes y de estos sustentos. Muy bien, cuando hablamos del conocimiento del hecho, como les había dicho, ¿no? Esta es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación que llega por cualquier medio, circunstancia o conocimiento de la autoridad sobre la comisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictiva para su posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias. ¿Cómo se conoce del hecho? A través de la ciudadanía o de igual forma de oficio por parte de las autoridades correspondientes, que en este caso puede ser la policía, ¿no? ¿Sí? Entonces, de estas formas se llega a desarrollar el conocimiento del hecho que vamos a investigar. ¿Está claro? La comprobación del hecho corresponde a la diligencia policial que consiste en la verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si realmente está en presencia de un acto o comisión de un delito tipificado por la legislación penal vigente. En este caso se realizarán las valoraciones correspondientes para tener en sí la certeza de que se ha incurrido en alguna conducta punible, es decir, se ha adecuado los verbos rectores, las acciones, las conductas dentro de los delitos debidamente tipificados, en este caso en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Porque ahí se va a establecer que en realidad se ha cometido un delito o presumiblemente se ha incurrido en un delito. Para ello es conveniente proceder con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la rutina, ¿sí? Es decir, debemos ser meticulosos, ¿sí? Prudentes al momento de realizar este tipo de comprobaciones de los hechos, que aquí sí ya llegan a ser desarrolladas por la policía judicial. Aquí sí, ¿ya? Muy bien. Diligencias preliminares, que en este caso son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas relativas al acto criminal que ha suscitado para así llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos científicos. Es decir, que en este caso, este conjunto de acciones que llegan a desarrollar los mismos investigadores van a permitirnos a nosotros obtener mayor sustento, información, contenidos, datos que pueden servirnos a nosotros como bases para seguir obteniendo resultados o para que incluso podamos llegar a obtener cierta información
que va a servir como sustento dentro de la misma investigación. La formulación de la hipótesis. La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y las relaciones determinadas con base en datos y que tengan conexión con otros hechos. El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan el caso. Aquí justamente, ¿quién era que me respondió en relación, quién era que me respondió en relación a la formulación de la hipótesis? ¿Quién era? Sí, abogado. Ya, la de Lilibet. Sí, nos manifestaba, ¿no? Que en este caso debemos basarnos a estos indicios, a estos elementos, ¿sí? Que fueron recabados y encontrados dentro de la escena del crimen en lugar de los hechos, ¿sí? Porque a través de ello nosotros vamos a poder realizar un planteamiento, una proposición de lo que posiblemente o de lo que, formulándolo incluso de manera mucho más técnica, de lo que presumiblemente llegó a suceder en ese lugar. ¿Sí o no? Pero con este tipo de sustentos, ¿sí? Y aquí, punto importantísimo. Ustedes tienen que ser objetivos. ¿A qué me referiré con objetivos? A verles. Que no nos dejemos llevar por prejuicios de que tal vez porque, no, él sí fue y le juzguemos antes de tiempo. Ya, exactamente, ¿no? Este sentido viene a ser así. En este caso, ustedes tienen que basarse netamente a las evidencias, ¿sí? No tienen que dejarse llevar. En este caso, esto sucede muchamente, perdón, esto sucede de manera muy cotidiana al ser juzgados por la sociedad, ¿no? Que cuando hay crímenes o han incurrido en delitos bastante grotescos, pongámoslo así, en delitos sexuales, con, en temas mucho más delicados, mucho más en cuestiones de menores de edad. De forma directa, ya existe en sí un prejuicio, ¿no es cierto? Por la misma sociedad. Y yo sé que a ustedes también muchas veces les va a resultar impactante, pero en este caso ustedes tienen que basarse netamente a las evidencias, ¿sí? Por más terrible, delicado o grotesco que llegue a parecer el panorama o el delito sobre el cual vayan a investigar, ustedes siempre deben mantenerse imparciales, ni a favor de la víctima, ni a favor del presunto autor del cometimiento del delito. ¿Estamos? Esto incluso va a demostrar su propio profesionalismo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendido? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.